Tienes un edificio enorme, antiguo, con una fachada impresionante, pero que durante décadas tuvo un problema estructural grave. Nadie se preocupaba por los cimientos, solo pintaban los pisos de arriba, los del penthouse, mientras la base se agrietaba. Durante mucho tiempo, así se sintió la economía mexicana. Pero hoy, los datos sugieren que los ingenieros finalmente bajaron al sótano a reforzar las columnas. Bienvenidos a un episodio donde no vamos a hablar de promesas, sino de matemáticas, geopolítica y un cambio de paradigma. Hoy analizamos: ¿es real el despertar económico de México? Es una metáfora perfecta para arrancar. Y la respuesta corta es: los números dicen que sí, y de una manera que ha sorprendido incluso a los analistas más escépticos de Wall Street. No estamos hablando de un milagro inexplicable, sino de una reingeniería de la política económica. El dato más demoledor para empezar la conversación es este: 13 millones de personas han salido de la pobreza. No es una cifra abstracta, es casi la población entera de países como Bélgica o Grecia que ahora tienen capacidad de consumo y bienestar. 13 millones es una cifra brutal. Pero aquí es donde entra el abogado del diablo, o mejor dicho, el fantasma de los economistas de los 90. Durante años nos vendieron el dogma de que si tocábamos los salarios, si intentábamos mejorar la base, se desataría el apocalipsis inflacionario. Nos decían: México debe ser competitivo por ser barato, no por ser eficiente. Exacto, ese fue el gran mito, el dogma neoliberal que se rompió en 1000 pedazos. México pasó años compitiendo vergonzosamente por tener uno de los salarios más bajos de América Latina. Estábamos por debajo de El Salvador. Incluso competíamos hacia la baja con China en su momento. La teoría decía: si subes el salario, subes la inflación y quiebras a las empresas. ¿Y qué pasó? Se duplicó el salario mínimo real. En 2018 estábamos hablando de 124 pesos. La proyección para 2026 es alcanzar los 315 pesos diarios. ¿Y la economía colapsó? No. ¿La inflación se disparó por culpa de los salarios? Tampoco. De hecho, se demostró que el dinero en el bolsillo de la gente reactiva el mercado interno. La gente no guarda ese dinero bajo el colchón, compra comida, ropa, mejora su casa. Así es. Y eso nos lleva a un punto crucial: la productividad. Se descubrió que el trabajador mexicano no era barato y malo, sino altamente productivo pero mal pagado. Hoy México es el 6º lugar en salarios de la región y la inversión no huyó. Al contrario, estamos viendo cifras récord. Y aquí quiero que visualicemos el famoso superpeso. Ese es el tema favorito de las mesas de debate. Unos dicen que es suerte, que es porque el dólar está débil. Otros dicen que es artificial. Pero ver al peso bajar de los 20, romper la barrera de los 18 y mantenerse estable es algo que mi generación no estaba acostumbrada a ver. ¿Qué hay detrás de esa fortaleza? Hay dos pilares. Uno es la tasa de interés, claro que paga bien al inversor. Pero el pilar real, el de largo plazo, es la inversión extranjera directa, IED. Estamos hablando de casi 37,000 millones de dólares entrando al país. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra representa un 14.5% del PIB, un porcentaje superior a lo que captaron los gobiernos de Zedillo o Calderón, quienes supuestamente eran los amigos del mercado. El dinero internacional es cobarde. El dinero no va a donde hay inestabilidad o socialismo, como dicen algunos alarmistas. El dinero va a donde hay certeza y rendimiento. Y ahí tocas un punto interesante sobre la narrativa del miedo. Se habla mucho de que México se está endeudando peligrosamente. Escuchas a ciertos comentaristas decir que estamos hipotecando el futuro. Pero cuando ves los gráficos globales, la historia es muy diferente. Totalmente diferente. Es más, es casi irónico. Miremos al vecino del norte, Estados Unidos. La potencia hegemónica tiene una deuda que supera el 120% de su PIB. Japón ni se diga. ¿México? México mantiene una deuda manejable del 49.9%. Y aquí la clave no es solo cuánto debes, sino para qué te endeudas. Hay deuda mala, como la del Fobaproa, que fue deuda pública para rescatar banqueros privados, dinero que se fue a un agujero negro. Y hay deuda productiva o inversión estratégica.
Ahí es donde entra la infraestructura, porque durante décadas infraestructura en México significaba hacer una carretera de cuota carísima o un segundo piso para que pasaran los coches de lujo. Ahora vemos trenes, vemos el tren insurgente, el suburbano conectando al AIFA, el tren Maya. Hay mucha crítica sobre si estas obras son rentables financieramente en el corto plazo. Y esa crítica nace de no entender la diferencia entre un negocio privado y un proyecto de Estado. El transporte público masivo, como los trenes, rara vez es negocio, por la venta de boletos en ninguna parte del mundo. Su rentabilidad es social y logística. Si tú reduces el tiempo de traslado de un trabajador de 3 horas a 45 minutos, le estás regalando vida, productividad y salud mental. Eso es desarrollo. Además, el AIFA o los trenes no son solo para mover gente, son herramientas para reducir costos logísticos. Si logras mover mercancías más rápido y barato hacia la frontera o entre los puertos, toda la economía se vuelve más competitiva. Claro, es ver el mapa completo. No es solo un aeropuerto, es un nodo logístico. Y mencionabas algo sobre los polos de bienestar. Esto me parece un concepto fascinante porque rompe con la idea de la ciudad dormitorio donde la gente solo va a dormir y tiene que viajar horas para trabajar. Exactamente. El modelo anterior creó cinturones de miseria alrededor de las zonas industriales. El concepto de los polos de bienestar, especialmente en el sur y centro del país, busca crear ecosistemas. Que la fábrica esté ahí, pero también la escuela técnica, el hospital y la vivienda digna. Y para que eso funcione, necesitas capital humano. Aquí entra otro programa muy atacado pero vital. Jóvenes construyendo el futuro. Los famosos ninis, como les decían despectivamente. Una etiqueta terrible. En realidad, lo que el Estado hizo fue subsidiar la capacitación. Le dijo a las empresas, yo pago el aprendizaje de este joven, tú enséñale el oficio. No es regalar dinero, es crear una mano de obra calificada que antes no tenía cómo adquirir experiencia porque nadie le daba la primera oportunidad. Eso, a largo plazo, es lo que sostiene a esa inversión extranjera de la que hablábamos. La empresa llega y encuentra a alguien que sabe operar la máquina, no solo a alguien dispuesto a cargar cajas. Es un cambio de mentalidad profundo. Estamos pasando de vender a México como el país de la mano de obra barata a venderlo como el país de la integración productiva. Pero quiero regresar un poco al tema geopolítico. Mencionaste que el dinero es cobarde y busca seguridad. ¿Cuánto de este despertar mexicano es mérito propio? ¿Y cuánto es simplemente que nos tocó la lotería geográfica con el pleito entre China y Estados Unidos? Es una mezcla, sin duda. El nearshoring es una ola gigante provocada por la ruptura de las cadenas de suministro en Asia. Estados Unidos se dio cuenta de que no puede depender de China. Pero, y esto es vital, la ola no la surfeas si no tienes tabla. Otros países de Latinoamérica también están cerca, o tienen tratados, pero no tienen la infraestructura industrial ni la estabilidad macroeconómica de México. El mérito interno fue mantener la disciplina fiscal, no gastar más de lo que se tiene, y al mismo tiempo redirigir el presupuesto a los de abajo. Esa combinación de austeridad republicana en el gobierno con generosidad social en el gasto es lo que creó este híbrido económico que está funcionando. Y que además ha generado una paz social que a veces damos por sentada. En otros países de la región con números macroeconómicos supuestamente buenos, la gente estaba incendiando las calles porque no les alcanzaba para comer. Aquí el aumento del ingreso ha servido como un amortiguador social impresionante. Tienes toda la razón. Y eso nos lleva a la distinción más importante de esta charla. Crecimiento versus desarrollo. El PIB puede crecer al 4%, pero si ese dinero se queda en el 1% más rico, el país no se desarrolla, solo engorda. Lo que hemos visto con el aumento de la esperanza de vida en un año entre 2018 y 2024, con la reducción de la pobreza, es desarrollo, es bienestar tangible. Es que la señora que antes no compraba carne, ahora la compra. Es que el joven que iba a dejar la prepa, la termina por la beca. Es ver la economía con rostro humano y no solo con gráficas de Excel. Ahora, mirando hacia el 2026 y más allá,
Tenemos un salario proyectado de 315 pesos, tenemos trenes empezando a operar, tenemos un peso fuerte. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué podría salir mal en esta ecuación? El riesgo siempre está en la continuidad y en la ejecución. El reto ahora es que esa infraestructura funcione como reloj suizo, que los trenes de carga realmente muevan el volumen necesario para quitar tráileres de las carreteras. Y el otro reto es la energía. Para seguir recibiendo fábricas, necesitamos energía limpia y abundante. El Estado retomó la rectoría energética, lo cual es estratégico y necesario por soberanía, pero ahora debe demostrar que puede ser eficiente en la generación para alimentar este crecimiento. Es el desafío del segundo piso de la transformación. Ya pusiste los cimientos, ya levantaste las columnas, ahora hay que asegurar que la luz y el agua lleguen a todos los departamentos de ese edificio del que hablábamos al principio. Así es. Y no olvidar que la soberanía tiene un precio, pero también un valor. Haber recuperado el control de sectores estratégicos nos permite planificar a 20 o 30 años, algo que el mercado por sí solo no hace, porque el mercado vive en el reporte trimestral de ganancias. México está recuperando la capacidad de imaginar su propio futuro. Me quedo con esa imagen. México recuperando la capacidad de imaginar su futuro. Hemos pasado de ser un espectador pasivo que aceptaba las recetas que le mandaban desde fuera a ser un actor que diseña su propio modelo. Un modelo donde los salarios suben, la moneda se aprecia y la pobreza baja. Y donde se demuestra que la justicia social no está peleada con la eficiencia económica. Al contrario, son el motor una de la otra. Un pueblo con dinero en la bolsa es el mejor negocio para cualquier empresario honesto. Sin duda, estamos viviendo un momento histórico y aunque falta mucho porque nadie dice que ya somos Suiza, la dirección del barco parece haber girado 180 grados hacia aguas más prósperas. Definitivamente. Y la prueba final será ver cómo, en los próximos años, esos polos de bienestar y esos trenes transforman la geografía humana de México. Pero los datos de hoy, esos 13 millones de personas fuera de la pobreza y ese peso fortificado, son el mejor prólogo para la historia que viene. Fascinante análisis. Nos deja con la tarea de seguir observando, no con miedo, sino con atención crítica y, por qué no, con un poco de ese entusiasmo fundamentado en datos. Gracias por desmenuzar esto con nosotros. A nuestra audiencia la pregunta queda en el aire. Si México ya despertó, ¿hasta dónde es capaz de llegar? Nos escuchamos en el próximo episodio. Si este contenido te hizo pensar, entonces no fue una pérdida de tiempo. Te invito a suscribirte a Guardián de la Conciencia, un espacio donde no gritamos consignas, analizamos realidades, porque cuando la conciencia despierta, el poder ya no duerme tranquilo.